La vida a los 47, al menos la mía en Guadalajara, se sentía como un disco rayado. Soy Elvira, enfermera de noche, y mi rutina se había vuelto insípida. Pero el boliche era mi escape. Me uní a una liga y descubrí que era bastante buena. Me clasifiqué para un torneo en Puerto Vallarta. Estaba eufórica. Había estado entrenando durante meses, era como si mi antiguo yo hubiera regresado. La realidad me golpeó cuando me di cuenta de que no podía dejar a mi hijo, Mateo, de 16 años, solo. La última vez que lo hice, regresé a un garaje destrozado. Mi esposo, que debía cuidarlo, tuvo una emergencia en su rancho. Atrapada, decidí llevar a Mateo conmigo y reservé una habitación de hotel con piscina. La mañana del torneo, después de un desayuno silencioso, fuimos a un centro comercial. Mateo quería un videojuego usado. A pesar del precio, se lo compré. Su abrazo de felicidad hizo que valiera la pena. Pasamos un tiempo de calidad juntos. De vuelta en la bolera, no jugué tan bien. Caí del segundo al quinto lugar. Mi amiga Sara ganó y celebramos en un restaurante cerca del hotel. Tomé más de la cuenta y regresé a la 1 de la madrugada. Me puse mi pijama de seda y me acosté. A las 3 de la mañana, escuché a Mateo en su cama. Su manta se movía, y mi primer pensamiento fue obvio. Cuanto más lo miraba, más fascinada me sentía. Sentí una extraña excitación que no había experimentado en años. Esto está mal, me dije, pero no pude detenerme. ¿Necesitas ayuda con eso?, se me escapó. Pensé que si decía no, podía fingir que hablaba dormida. Para mi sorpresa, respondió con una sola palabra, sí. Y eso fue todo. La única pregunta que importaba ahora era, ¿qué voy a hacer? El sí de Mateo flotó en la penumbra de la habitación del hotel, una verdad desnuda e innegable. Fue como si un interruptor se hubiera encendido, una barrera moral y social que siempre había existido entre los «¿qué pasaría si?» y los «debería haberlo?» se desvaneció, reemplazada por una extraña sensación de inevitabilidad. Me sentía como si me estuviera observando a mí misma desde lejos, en mi propia vida, una especie de observadora distante. Una extraña disociación, un sentimiento de irrealidad. Era como si hubiera salido de mi cuerpo, dejando atrás las ataduras de la moralidad y las expectativas de la sociedad. Me levanté, mis piernas se sentían extrañamente entumecidas, y caminé hacia su cama. La habitación estaba iluminada por el resplandor de la televisión. Largas sombras distorsionadas bailaban sobre las paredes. Me detuve al borde de la cama, el corazón martillando en mi pecho como un tambor de guerra. El silencio era ensordecedor. Sentí el calor que emanaba de su cuerpo, una calidez palpable que me atraía. Dudé un momento, mi mano flotando sobre el borde de su manta. Una pregunta silenciosa flotaba entre nosotras. Entonces, lenta y deliberadamente, extendí la mano y bajé la manta lo suficiente para exponerlo. Mateo estaba allí, con los ojos muy abiertos, una mezcla de sorpresa y algo más que no podía descifrar. Su mano aún estaba envuelta alrededor de él, una prueba silenciosa de lo que había estado haciendo. Me quedé allí por un momento, solo observándolo mientras procesaba lo que estaba sucediendo. Era como si estuviera viendo a un extraño, una versión de mi hijo que nunca había visto antes. Una extraña mezcla de familiaridad y otredad, un borrón de los límites entre madre y algo más. Sentí un impulso casi irresistible de tocarlo. Estiré mis dedos, temblando ligeramente, y suavemente aparté su mano. Su piel estaba cálida, un poco húmeda, y la sensación me provocó un escalofrío. Susurré, mi voz apenas audible, déjame ayudarte con eso. Bajé la mirada, dejando que mis ojos trazaran las líneas de su cuerpo. Las sutiles curvas y ángulos que eran familiares y a la vez extrañamente nuevos para mí. Podía ver su excitación claramente, los sutiles cambios que marcaban la transición de niño a hombre. Comencé a acercarme,
impulsada por deseos tácitos y pensamientos prohibidos. Vi cómo mi propia mano comenzaba a moverse, mis dedos lentos y deliberados sobre su longitud. Era suave, pero tan firme. El contraste era embriagador. Mi propia respiración se aceleró, mi cuerpo reaccionando al toque prohibido. Lo observé, mientras el líquido preeyaculatorio comenzaba a aparecer, una perla brillante en la punta. Me incliné, mi lengua se asomó para probarlo. El sabor salado me recorrió como una descarga eléctrica. Se estremeció un poco al contacto, un pequeño gemido escapó de sus labios. ¿Quieres que lo haga?, susurré, mi voz ronca por el deseo. Él asintió, con los ojos fijos en los míos, una súplica silenciosa en ellos. Bajé la cabeza, mis labios rozando su piel. El olor me embriagó. Una oleada de calor me recorrió. Lo envolví con mis labios. El sabor y la textura hicieron que un escalofrío de lujuria recorriera todo mi cuerpo mientras me movía. Sentí sus manos tirando suavemente de mi cabello. Le dije en voz baja y ronca que si tiraba, podría hacerlo. Tiró suavemente, y sentí un renovado deseo. Le dije que tirara más fuerte, y lo hizo, y yo, en respuesta, lo presioné. Esos sentimientos eran abrumadores, una mezcla de lujuria y culpa, de deseo y vergüenza. Era como si estuviera atrapada en una tormenta, arrojada de un lado a otro por fuerzas más allá de mi control. Me sentí perder el control. Y sentí que se tensaba, su cuerpo temblaba al alcanzar su clímax. Su orgasmo fue poderoso. Una ola de calor llenó mi boca, un sabor que a partir de ahora me resultaría tan familiar como prohibido. Por un momento, yacimos allí, sin habla. Nuestros cuerpos entrelazados, nuestras respiraciones mezclándose en el silencio de la habitación. El aire estaba espeso con emociones no expresadas, con el peso de lo que acabábamos de hacer. No podemos hacer de esto un hábito, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Lo sabía. Era una mentira, un intento desesperado de aferrarme a un atisbo de normalidad. Sin embargo, las palabras se sentían vacías, huecas, como una promesa que no podría cumplir. Intentamos hablar, de entender lo que había pasado, pero las palabras parecían inadecuadas. Los movimientos eran demasiado crudos, demasiado complejos. Y entonces, como si fuéramos atraídos por una fuerza invisible, nos sentimos atraídos de nuevo. El deseo se encendió de nuevo, como un reguero de pólvora. Me pidió que lo hiciera de nuevo, y no pude negarme. La culpa todavía estaba allí, una voz molesta en el fondo de mi mente, pero fue ahogada por la abrumadora ola de deseo. Dios mío, pensé, ya está listo de nuevo. Me pregunté si era buena idea que hubiera eyaculado, y luego, otros pensamientos se apoderaron de mi mente. Los límites entre madre e hijo, entre lo correcto y lo incorrecto, se habían difuminado, distorsionado, casi desaparecido. Estábamos atrapados en un torbellino de deseos prohibidos, un baile de pasión y culpa, un secreto que nos uniría para siempre. Y ahí estábamos, al borde de todo. El aire en la habitación era espeso, pesado con sentimientos no expresados, con el peso de lo que habíamos hecho. En lo profundo de mí, sabía que lo que había sucedido estaba mal. Moralmente, éticamente, en todos los sentidos posibles. Sin embargo, la culpa, ese sentimiento pesado y asfixiante, era fugaz. Llegaba en oleadas, me arañaba y luego se iba, dejando un sentimiento extraño, casi inquietante de expectación. Me decía a mí misma, esto no puede volver a pasar. Trataba de encontrar una manera de reconciliar lo que habíamos hecho con la realidad de nuestra relación. Pero la verdad era que los límites se habían borrado, tal vez incluso se habían eliminado por completo. Y cuanto más pensaba en ello, más claro me quedaba que no quería borrarlos. Era como un secreto oscuro, una emoción prohibida que pulsaba bajo la superficie de nuestra vida cotidiana. La culpa, la vergüenza, acechaban en las sombras, pero eran eclipsadas por una extraña, casi adictiva,
sensación de poder, un deseo que, con aterradora certeza, sabía que no era el final. Era solo el comienzo de algo más, algo complicado, algo peligroso, algo emocionante. Me descubrí pensando en otras cosas, en otras formas de explorar esta nueva dinámica. Empecé a pensar en cómo sería la próxima vez. Pensé en nuevas formas de tocar, nuevas formas de explorar, nuevas formas de romper cada regla que alguna vez habíamos conocido. Y luego las ideas verdaderamente obscenas se apusieron de mí. Ideas que hacían que mi corazón se acelerara, que hacían que mi piel se erizara, que me hacían cuestionar todo. Pensé, lo sé. Empecé a pensar en lo que pasaría si lo hiciéramos de nuevo, pero en otro lugar. ¿Y si empujáramos los límites aún más? ¿Y si? Bueno, creo que eso lo guardaré para otra vez. A la mañana siguiente, me desperté con el corazón acelerado, las sábanas enredadas a mi alrededor. El sol se filtraba por la ventana, bañando la habitación en una luz dorada y cálida. Me costó un momento procesar dónde estaba. La noche anterior, las imágenes, los sonidos, el sabor, todo regresó de golpe. Me giré en la cama para ver a Mateo. Estaba profundamente dormido, con una expresión de paz en su rostro que no había visto en años. ¿Soñaba? ¿Recordaba la noche? Un escalofrío me recorrió al pensar en lo que había pasado. La culpabilidad, una sensación que había sido fugaz anoche, ahora se posaba sobre mí con todo su peso. Me levanté en silencio, intentando no hacer ruido. Fui al baño y me miré en el espejo. Mis ojos, generalmente cansados por las noches de trabajo, estaban extrañamente brillantes, casi febriles. Mi cabello, suelto y un poco enmarañado, caía sobre mis hombros. La bata de seda que me había puesto anoche se sentía como una segunda piel. Me la quité, revelando mi cuerpo. No era el de una mujer de 25, pero no estaba mal. Las curvas que el tiempo y la maternidad habían esculpido se sentían diferentes ahora, con una nueva sensibilidad, una nueva conciencia. La misma conciencia que había sentido anoche en la penumbra de la habitación. Después de una ducha rápida y fría, volví a la habitación. Mateo seguía dormido. Me vestí con un vestido de lino blanco, sencillo pero elegante, que dejaba mis hombros al descubierto, y unas sandalias de tiras. Me apliqué un poco de maquillaje, solo para disimular la palidez. Me miré de nuevo en el espejo. Parecía normal. Pero por dentro, era un torbellino. La culpa se mezclaba con la excitación, la vergüenza con un extraño anhelo. Era una combinación que me hacía sentir viva, pero también aterrorizada. Decidí que lo mejor era actuar con normalidad. Me senté en una silla y me puse a leer una revista, esperando a que Mateo se despertara. Finalmente, lo hizo, frotándose los ojos. Me miró, y por un momento, sus ojos se detuvieron en los míos. El aire se volvió espeso de nuevo, con el peso de lo que no se decía. Pero luego desvió la mirada. Buenos días, dijo, su voz ronca. Buenos días, mi amor, respondí. La palabra, amor, sonó extraña en mi boca, con un nuevo significado, un significado que yo misma no quería reconocer. Fuimos a desayunar de nuevo, pero esta vez, el silencio no era cómodo. Era un silencio cargado, un silencio que lo decía todo. Mateo se sirvió un plato de huevos revueltos y tocino. Yo me serví café y me senté a su lado. Ninguno de los dos mencionó la noche. Era como si no hubiera pasado. Pero para mí, cada mirada que nos dábamos, cada movimiento, estaba impregnado de ese recuerdo. El toque, el sabor, la sensación. Después de desayunar, nos dirigimos a la bolera para recoger mis cosas. No me sentía mal por haber perdido. En retrospectiva, el torneo no importaba. Lo que importaba era lo que había sucedido después. Mateo me esperó en el auto. Me cambié en el vestuario,
me puse una camiseta y unos jeans. La sensación de mi ropa de calle, tan familiar, era una especie de ancla. Una forma de volver a la realidad. Emprendimos el viaje de regreso a casa. Las 3 horas de camino se sintieron como una eternidad. El silencio en el coche era asfixiante. Intenté encender la radio, pero la música se sentía como una intrusión. La apagamos y seguimos en silencio. Me preguntaba qué estaría pensando. ¿Estaba avergonzado? ¿Se arrepentía? ¿Sentía lo mismo que yo? De repente, rompió el silencio. Mamá, dijo. Mi corazón dio un vuelco. Sí, mi amor, respondí, mi voz más suave de lo que esperaba. Quería agradecerte por el juego. Me quedé en silencio por un momento, procesando lo que dijo. El juego. No la noche. No lo que hicimos. El juego. Era su forma de decir que todo estaba bien, que el tema no se iba a tocar. Sentí un alivio y una decepción abrumadores al mismo tiempo. Alivio porque no tendría que enfrentar el tema. Decepción porque no quería dejar de pensar en eso. Llegamos a casa. Entramos por la puerta principal, el olor a nuestro hogar, tan familiar y acogedor. Mateo se fue a su habitación, y yo me quedé en la cocina. El refrigerador zumbaba. Todo parecía normal. Pero nada lo era. Más tarde, cuando mi esposo regresó, me sentí como una impostora. Era dulce conmigo. Me preguntó cómo me había ido en el torneo, y yo mentí, diciendo que había sido genial. Sonreí, reí, y actué como la esposa perfecta. Pero por dentro, me sentía como si estuviera a punto de desmoronarme. Me sentía sucia. Pero al mismo tiempo, extrañamente, excitada. Esa noche, cuando mi esposo se durmió, no pude evitarlo. Me levanté en silencio y fui a la habitación de Mateo. La puerta estaba cerrada. Dudé. ¿Debía golpearla? ¿O simplemente entrar? Mi mano se posó en el pomo. Se sentía fría y metálica. Sentí un impulso abrumador de abrir esa puerta, de repetir lo que habíamos hecho. De sumergirme en ese torbellino de emociones prohibidas una vez más. Mi mano se cernió sobre el pomo, una fracción de segundo que se sintió como una eternidad. Podía sentir el pulso en mis sienes, la adrenalina corriendo por mis venas. La puerta era una barrera entre la realidad y un mundo de deseos prohibidos. La culpa, que había sido tan pesada horas antes, se había evaporado. Había sido reemplazada por un hambre, un anhelo que me hacía temblar. No era solo lujuria, era algo más. Era un deseo de conexión, de sentirme viva, de romper con la monótona rutina que se había convertido en mi existencia. El pomo de la puerta estaba frío, pero mi mano estaba sudorosa. Lo giré lentamente, el clic metálico rompiendo el silencio de la casa. Empujé la puerta, lo justo para ver. La habitación de Mateo estaba bañada en la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. Estaba dormido, la manta hasta el cuello. Me quedé allí, observándolo. Mi hijo. La persona que más amaba en el mundo. La persona con la que había compartido un secreto tan íntimo y peligroso. Mientras lo observaba, mi mente se llenó de pensamientos. Recordé la primera vez que lo sostuve, su peso ligero en mis brazos. Sus pequeños dedos agarrando los míos. El olor de su cabello de bebé. El recuerdo me golpeó con la fuerza de una ola. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía estar siquiera pensando en esto? Me sentí asqueada de mí misma. Debería haberme alejado. Cerrar la puerta, volver a mi cama y pretender que nada de esto había pasado. Pero no lo hice. En cambio, di un paso más. Entré en la habitación. Me moví en silencio,
mis pies descalzos sobre la fría madera. Caminé hacia su cama. El olor a él, una mezcla de loción de afeitar y adolescencia, me embriagó. Me senté en el borde de su cama, el colchón hundiéndose bajo mi peso. Lo observé dormir. La expresión de su rostro era tan tranquila. Tan inocente. Me sentí como un monstruo. Mi mano se acercó a su rostro, rozando suavemente su mejilla. Se movió un poco, murmurando algo en su sueño. Me quedé quieta, conteniendo la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría despertarlo. Luego se volvió a dormir. Mi mano, que había estado a punto de retroceder, se posó suavemente sobre su pecho. Podía sentir los latidos de su corazón. El ritmo era constante y tranquilo. A diferencia del mío. La vergüenza me estaba consumiendo, pero el deseo era más fuerte. Mi mano comenzó a trazar el contorno de su cuerpo, moviéndose lentamente hacia abajo. Era una exploración, un redescubrimiento. No era solo un acto de lujuria, era una forma de poseer algo que se sentía perdido. Algo que era mío, y que me era negado por la monotonía de mi vida. Me sentía dueña de este momento, de esta persona. Era un sentimiento de poder abrumador, oscuro, pero increíblemente adictivo. Mi mano bajó más, bajo la manta. Lo sentí tensarse en su sueño. Supe que estaba reaccionando. Me incliné, mi cabello cayendo sobre su cara. Podía sentir su respiración en mi cuello, caliente y rápida. Mi mano se movía con más confianza ahora, más deliberadamente. Dejó de ser una exploración y se convirtió en una guía. Y luego sentí su mano, que había estado a su lado, levantarse lentamente y encontrar la mía. Su agarre era firme, pero no agresivo. Era una invitación. Un consentimiento silencioso. Una respuesta a la pregunta que ni siquiera me había atrevido a hacer. Me incliné y susurré en su oído, ¿quieres que me quede? Él no respondió con palabras. En cambio, apretó mi mano. Era todo lo que necesitaba saber. El toque de su mano fue un catalizador, una descarga eléctrica que borró cualquier rastro de duda. La pregunta silenciosa de la noche anterior, ¿qué voy a hacer ahora?, había sido respondida. La respuesta era simple y aterradora, rendirme. Rendirme a la marea de emociones que me estaba arrastrando, a la oscura corriente de deseos que latía bajo la superficie de mi vida. Me deslicé en su cama, el colchón hundiéndose bajo el peso de nuestros cuerpos. Me tumbé a su lado, tan cerca que podía sentir el calor de su piel a través de su camiseta de algodón. No nos hablamos. Las palabras se sentían inútiles, torpes, incapaces de capturar la complejidad de lo que estaba sucediendo entre nosotros. En la penumbra de la habitación, con solo la luna como testigo, nos movimos. Fue un baile silencioso y deliberado. Mi mano, guiada por un instinto que no podía comprender, se movió bajo su camiseta. Su piel era suave y caliente. Mis dedos trazaron las líneas de sus costillas, explorando cada curva y cada ángulo. Él se estremeció ligeramente al contacto. Mi cuerpo reaccionaba con cada toque, cada roce. La sensación de su cuerpo joven y firme contra el mío era embriagadora. Sentí su mano, que había estado apretando la mía, deslizarse hacia mi espalda, sus dedos trazando la línea de mi columna vertebral. El simple toque hizo que mi piel se erizara. El ritmo de mi respiración se volvió errático, mis pulmones anhelando el aire que parecía haberse vuelto denso en la habitación. Cerré los ojos, tratando de sumergirme en la sensación, de olvidar el mundo exterior, mi vida, mi esposo, mi moralidad. Solo existíamos nosotros dos, en ese espacio sagrado y prohibido que habíamos creado. Sentí sus labios en mi cuello. Un beso suave, pero cargado de un peso emocional que me hizo temblar. No era un beso de pasión, sino de anhelo, de reconocimiento. Como si me dijera, te veo.
Te siento. Mis manos se movieron de nuevo, con un nuevo propósito. Me deshice de mi pijama, la seda susurrando al caer. Me sentí vulnerable, expuesta, pero también extrañamente poderosa. El tiempo se desvaneció. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, en ese limbo entre el sueño y la realidad. Solo sé que cada toque, cada caricia, cada aliento compartido nos arrastraba más y más hacia un abismo del que no queríamos regresar. La línea entre lo correcto y lo incorrecto, ya borrosa, se había desvanecido por completo. Había una verdad oscura y peligrosa, que nos había sido revelada. Y esa verdad era que nos necesitábamos el uno al otro. La noche terminó cuando el primer rayo de sol se filtró por la ventana. Nos separamos, con el mismo silencio con el que nos habíamos unido. Me levanté y me puse mi ropa. El vestido de lino blanco de la mañana anterior. Me miré en el espejo de la habitación. Mis ojos, antes brillantes, ahora estaban pesados, oscurecidos por el cansancio. Pero había algo más en ellos. Una luz. Una luz que no había estado allí antes. Un conocimiento oscuro y peligroso que solo yo tenía. Regresé a mi habitación. Mi esposo seguía dormido. Me metí en la cama, el lado que había estado vacío. Me sentí sucia. Pero el sentimiento de culpa era superficial, como una capa de polvo que se puede limpiar fácilmente. Debajo, había una satisfacción profunda. Una sensación de haber encontrado un lugar al que pertenecía. El resto de la semana fue una mentira. Me moví por la casa como una fantasma, hablando con mi esposo, riendo en el lugar correcto, actuando como la esposa y madre perfecta. Pero por la noche, cuando mi esposo dormía, me escapaba. La puerta de la habitación de Mateo ya no era una barrera, sino una invitación. Nos encontramos en la oscuridad, en el silencio, en nuestro mundo secreto. La semana siguiente, durante mi turno en el hospital, un pensamiento me invadió. Había un congreso de enfermería en la Ciudad de México en 3 semanas. Sería una oportunidad para aprender, para conocer gente. Pero mi mente ya no pensaba en el aprendizaje. Pensaba en un hotel. Una ciudad diferente. Pensaba en un viaje que no sería por trabajo, sino por placer. Un viaje que nos permitiría explorar aún más, sin las ataduras de nuestra casa, de nuestra vida normal. Con el corazón martillando, abrí mi teléfono y busqué los vuelos a la Ciudad de México. Y me encontré mirando los asientos. 2 asientos. Un asiento para mí y uno para él.